Muy buenas noches, estamos aquí reunidos para hacer la presentación del reporte de caso del grupo número 4. Como título tenemos reporte de caso, enfermedad de Graves, base de datos e hipertensión arterial secundaria. Los autores de este reporte van a ser Barrera María Juliana, Burbano Víctor Rogerio, Canizales Kevin, Luque Jorge Luis, Gutiérrez César Augusto, López Liana Daniela, Marín Juan José y Pérez Keila Melisa. Las palabras clave que vamos a encontrar para hacer tiromegalia, hipertiroidismo, enfermedad de Graves, bocio tóxico, gammagrafía y maniobra de Quervain. Dentro de la lista de siglas encontramos la TSH, que tiene un significado de hormona tiroestimulante o hormona estimulante de la tiroides, la FSH, que significa hormona folículo estimulante, T4, tetrayotironina o tiroxina, A y TD, que significa enfermedad tiroidea autoinmune. En resumen, encontramos a una paciente femenina en la quinta década de la vida, quien presenta un cuadro clínico consistente en un hipertiroidismo a expensas de una enfermedad de Graves, base de datos. Este cuadro se caracteriza por una tiromegalia nodular grado 1, sin adenopatías y la presencia de un bocio tóxico. Actualmente está tratada con metimazol y con propanolol y se obtienen resultados medianamente aceptables con este manejo. Este caso resulta de especial importancia pues, llevar a cabo una revisión porque pues, debido a la inusualidad con la que se manifestó en un primer momento y la forma en la que ha evolucionado al día de hoy. Bueno, eh, tenemos que la enfermedad de Graves-Bassett es un trastorno inmunitario que suele asociarse entre el 50 y el 80% de los casos de hipertiroidismo, principalmente en países en los cuales en su dieta no existe un déficit de yodo, ¿sí? Y eso como consecuencia pues produce la unión entre autoanticuerpos circundantes y lo que son los receptores de la tirotropina, ¿sí? Que es la TSH, y pues esto actúa en un mecanismo el cual es totalmente independiente del eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Y pues ya esta unión lo que hace es generar en los receptores una hiperplasia y una hipertrofia folicular, que lo que hace es aumentar los niveles de las hormonas tiroideas, lo que son la T3 y la T4, que es la triiodotironina y la, leo, eh, la levotiroxina, ¿sí? Ya esta sobreproducción de hormonas tiroides lo que hace es afectar ya el sistema del organismo, ¿sí? Y genera ciertos signos y síntomas que pues a pesar de que en las personas pues varían según la persona, hay ciertas características que son muy concretas que se pueden identificar en esta enfermedad, como por ejemplo lo que es la irritabilidad, ¿sí? La hipertensión, la sensibilidad al calor, también el aumento de la sudoración, piel caliente, húmeda, dilatación de las glándulas tiroides, que es lo que conocemos como el bocio, ¿sí? También encontramos exoestalmos, además de estos factores, pues es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres y también claro que también puede afectar a los hombres, pero pues principalmente a las mujeres, ya que estas pues tienen unos factores que aumentan el riesgo a padecer esta enfermedad, ya sea inmunológico como por ejemplo la artritis reumatoidea. Sí, también hay otros hallazgos relevantes como por ejemplo antecedentes familiares, una edad mayor a 40 años, estrés físico, emocional, también el embarazo, el trabajo de parto y pues también el tabaquismo. También es importante considerar que aunque la detección de suero de anticuerpos contra antígenos tiroideos y la presencia de infiltrados en esta glándula son características altamente específicas de enfermedad autoinmune tiroidea, esta hace parte pues, del gold estándar. Estas pueden darse en un porcentaje variable de los individuos eutiroideos, ya que
también depende este porcentaje de las variables específicas de cada individuo, como por ejemplo zona, dependiente de yodo o sin esta. También tenemos que la presencia de infiltrados en la tiroides en ausencia de la clínica asociada, pues se denomina lo que es tiroiditis focal, que esto es un fenómeno común en la población, que tiene este aporte de yodo. Es importante pues, que gracias al estudio histológico de la tiroides en los cadáveres se ha identificado que la incidencia de tiroiditis focal aumenta con la edad, siendo pues rara en las personas menores de 20 años, pero llegándose a presentar pues mayor de 15 a 20% pues en las personas mayores de 60 años, pero además de cualquier tipo de hipertiroidismo, también esta sin un tratamiento pues se puede desembocar en una situación pues llamada que es la crisis tirotóxica, que esta se caracteriza por un cuadro de deshidratación, taquicardias, arritmias cardíacas severas, insuficiencias cardíacas y pues también afectación del estado de la conciencia y mental. Es por esta razón que es de vital importancia pues, realizar una revisión acerca del abordaje apropiado de este tipo de trastornos endocrinológicos y pues también tener en consideración todos los que son los hallazgos mediante la detención de antígenos o las pruebas histológicas. Pues como descripción del caso, tenemos una paciente femenina de 54 años de edad, mestiza, ama de casa, con antecedentes patológicos de hipertiroidismo diagnosticado desde el 2014, que ya está siendo tratada con metimazol 5 miligramos 3 veces al día y propanolol 40 miligramos una vez al día. Como antecedentes de importancia, tiene una lipectomía en el año 1997 y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 e hipertiroidismo por parte de una hermana. Dos de sus hermanas cursan con CA de cervix, hipertensión arterial y por parte de su hipertensión arterial por parte de su madre, y pues su padre falleció con una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, frente a los hallazgos clínicos de la paciente, lo que se observa, ella cursaba con una sintomatología, con un cuadro clínico de palpitaciones, taquicardia, depresión, mareos, náuseas, uñas quebradizas, edema palpebral y cefalea por 6 meses. Aparte de esto, pues la paciente tenía acompañantes como malestar general, astenia, dinamia y caída pues de cabello de forma abundante. Entonces, este fue el motivo por el cual pues ella decidió como consultar al servicio de urgencias. Entonces, en el examen físico lo que se encontró fue que la paciente pues cursaba con un peso de 78 kilogramos y una talla de 1,67, pues un índice de masa corporal de 27.9, que la ubica en un rango de sobrepeso. Ya como tal, los signos vitales pues fueron en rangos normales y en el examen físico craneoencefálico pues se encontró exoftálmos y cuello, en donde a la inspección se observó pues un agrandamiento de la tiroides y a la palpación se le realizó pues una maniobra de Kerr-Bain, donde se notó pues un aumento considerable del tamaño de la glándula tiroides de aproximadamente pues 8 centímetros por 3.1 centímetros. Ella no refirió pues dolor a la palpación y no refirió más alteraciones, pues no se encontraban más alteraciones al examen físico. Ya para el diagnóstico, en cuanto a la patología de base de la paciente que nosotros tenemos, pues se le solicitaron unos paraclínicos que fueran pues acordes con la sintomatología que ella estaba presentando y también pues que estuvieran de acuerdo con su cuadro clínico. Entonces aquí pues lo que se incluyó fueron las hormonas tiroideas como la TSH y la T4 total, una gamografía de tiroides, un ecocardiograma,
la FSH, la creatinina, y se observaron pues los siguientes resultados, ¿cierto? En la gammagrafía de tiroides, pues se observó un bocio difuso hipercaptante, FSH pues salió de 0.004, una T4 total de 18.1, una FSH de 13.91, una fosfatasa alcalina de 163, una creatinina de 0.55 y en el ecocardiograma se observó una taquicardia sinusal. Subí un poquitico, porfa. Y como tal, pues los diagnósticos que se le dieron a la paciente, pues fue un bocio tóxico, un hipertiroidismo y una taquicardia sinusal. Ahora sí, baja. Ya entonces tenemos que tener en cuenta algo muy importante que son los diagnósticos diferenciales que concuerden pues como con la paciente y con el cuadro clínico. Entonces está el adenoma tiroideo tóxico, que pues este va a ser una causa muy frecuente de hipertiroidismo y su presentación común va a ser entre la tercera y la cuarta década de la vida. Pues se excluye porque la paciente ya se encuentra en la quinta década. En segundo punto tenemos la tiroiditis aguda de Kervain, que es una patología pues relativamente común y pues una causa muy importante de tiroides dolorosa. Ya como lo habíamos mencionado, la paciente no refirió dolor a la palpación de la tiroides. Y en tercer punto tenemos la tiroiditis linfocítica indolora, que pues esta típicamente va a estar acompañada de ocio, y una tiromegalia pues indolora que va a ser de tamaño variable. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Y bueno, aquí cabe destacar que además de los diagnósticos que ya mencionamos previamente, se evidenció entonces en la paciente una confirmación médica y fue un trastorno mixto de ansiedad generalizada, depresión y hipertensión secundaria a su patología de base. Entonces, realizamos un interrogatorio exhaustivo en el cual hicimos un calendario en el cual recolectamos las fechas desde el momento que la paciente empezó a sentir los síntomas hasta la actualidad. Entonces, el inicio de síntomas, el 8 de agosto de 2013. Evolución de la enfermedad desde inicio de síntomas hasta el momento del diagnóstico de la enfermedad. Luego, en cuanto a la primera consulta con medicina general, en donde la paciente llegó con el motivo de consulta de la patología por sentir los síntomas del hipertiroidismo, entonces fue el 13 de enero de 2014. Los exámenes médicos que le envió medicina general fueron el 17 de febrero de 2014. Cita para revisión de estos exámenes el 28 de febrero de 2014. Luego fue remitida a un médico internista en donde se le diagnosticó hipertiroidismo. Esto es muy importante en esta paciente. Esto fue el 14 de marzo del 2014. Luego el inicio del tratamiento médico, que se inició el 14 de marzo del 2014, el mismo día. Luego fue remitida a cita con endocrinología el 22 de marzo del 2014. Se le hicieron citas de control de T3, T4, TSH y anticuerpos antitiroideos el 1 de abril del 2014. Luego, cuando se le hizo el diagnóstico de la enfermedad de Graves, Basedao, fue el 20 de diciembre del 2014. Luego se le hicieron controles de la enfermedad con los mismos niveles de anticuerpos TSH, T4, T3 y anticuerpos antitiroideos cada mes hasta obtener controles y luego cada 3 meses. Luego a la paciente le realizaron ecografía de tiroides el 9 de mayo de 2015. Se le realizó gammagrafía de tiroides el 22 de diciembre del 2015, ecocardiograma el 21 de julio del 2016. Luego la paciente fue hospitalizada porque tuvo una exacerbación de sus síntomas el 18 de enero del 2017. Se le hicieron controles de niveles tiroideos cada mes. Luego se le diagnosticó ansiedad generalizada y depresión. El 8 de junio del 2018 se hospitalizó en urgencias
debido a crisis hipertensiva el 9 de octubre del 2018. Se le realizó luego un diagnóstico de hipertensión arterial secundaria el 14 de diciembre del 2018. Por último, cita con cardiología, 10 de enero del 2019, y la última cita que nos refirió la paciente, a la cual ella acudió con endocrinología, fue el 18 de julio del 2021. Cabe destacar que en el anexo de este documento, cuando terminemos esta exposición, mostraremos una línea del tiempo con los hallazgos encontrados en este calendario más importantes de la paciente, en el cual mostramos todo esto que acabo de mencionar. Entonces, en cuanto a las intervenciones terapéuticas, ya fueron mencionadas más arriba, aquí está más específico. Primero, la paciente es tratada con metimazol, tabletas de 5 miligramos cada 8 horas. Segundo, propanolol, tabletas de 40 miligramos día. Tercero, enalapril, tabletas de 20 miligramos vía oral cada día. Quetiapina, tabletas de 25 miligramos vía oral cada día. Bueno, para dar continuación con la parte final, sí, que es el seguimiento de los resultados, la perspectiva del paciente y la discusión del mismo, debemos de recordar todo lo que dijo nuestra compañera Keila, lo que tiene que ver con la línea de tiempo, del momento del motivo del motivo de consulta, el momento en que consultó por primera vez, la aparición de los primeros síntomas desde agosto del 2013, luego consultó por primera vez con médico general en 2014, o sea, 5 meses después, ya que comenzaba a presentar una serie de síntomas, ¿sí? Como lo refirió nuestra compañera Juliana, que mareos, taquicardia, palpitaciones, uñas quebradizas, ¿sí? Que empezó a deteriorar su vida como tal y pues la llevó a realizar pues, la consulta por lo mismo, por los mismos. Entonces, en cuanto al seguimiento de resultados, que fue lo que mencionamos anteriormente, entonces se le realiza controles trimestrales porque pues ya se le diagnostica un hipertiroidismo, ¿sí? Con una hipertensión sobreagregada. Se le realiza la consulta de rigor, se le toman exámenes pues, de control, el TSH, T4 libre, se encuentran los niveles en metas, pero la paciente sigue persistiendo con taquicardia y palpitaciones. Aparte de esto, pues como sabemos, también se le asoció un trastorno afectivo, o sea, depresión y ansiedad, el cual tenía una larga data, pero solamente se le manejó desde el 2016 en adelante y solamente se le dio monoterapia con quetiapina, entonces pues vemos que hay como una disparidad tanto en el tratamiento de la enfermedad endocrina de base y lo que se le acompaña de la misma. Luego, debido a la sintomatología que persiste, pues se le decide reajustar la dosis, ¿sí? Y se le cita al mes. Se le envía a medicina interna con los resultados, el cual ordena una gamografía, ¿sí? La cual se encuentran en nódulos hipercaptantes de yodo y un aumento de la misma de un 40% para la edad y el género, según el percentil para la edad y el género de nuestra paciente. Se le envía igualmente una ecografía de tiroides, la cual evidencia una glándula tiroides aumentada de tamaño, más o menos de 7 centímetros, y en un T-Rex 3 sin signos de malignidad. Y se le realiza un ecocardiograma, el cual no muestra ninguna alteración estructural y con una fracción de ejecución conservada del 52%, sí, sin presencia de hipertrofias en las 4 cavidades, ni engrosamiento de tabiques, ni valvulopatías, pero sí con presencia de calcificaciones en los anillos valvulares, pues que eso es normal, pues teniendo en cuenta que la paciente se encuentra en la 5ª década de la vida. La perspectiva del paciente, como ya lo habíamos dicho, desde el 2013 ella tenía una vida totalmente normal, era muy activa, tenía sus pasatiempos, le gustaba la floristería y demás, y se dedicaba pues a su casa, a, a sus labores pues de hogar. Al comenzar a presentar este tipo de sintomatología tan recurrente y tan crónica, pues se le afecta su parte funcional y de rol y de interacción con su entorno inmediato, mediato y demás, pues consulta, efectivamente pues ella manifiesta que siente incertidumbre porque pues necesita saber el porqué de lo que está pasando. Efectivamente pues se le mandan los cuadros, se le manda el paquete de laboratorios o de paraclínicos que se mandan en una consulta general pues de tamiz para saber qué es lo que puede estar alterado en nuestro paciente para justificar la sintomatología. Se le diagnostica una enfermedad o
un disnivelo, una dishormogénesis de la glándula tiroides, del cual se le inicia manejo supresor con metimazol. Posterior a este, pues comienza controles mensuales para poder encontrar la dosis terapéutica adecuada. Siente cierta mejoría, pero continúa con ciertos síntomas como las palpitaciones y la taquicardia. Se le hace manejo desde el 2014, que es la primera vez que va, hasta el año en curso. Se le realizan otros exámenes diagnósticos que ya lo vimos anteriormente. La paciente refiere que desde que se le diagnosticó el hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow, pues ha sentido un gran deterioro en su funcionalidad, en su parte de interrelación y de rol en sociedad, pues debido a la sintomatología que ella presenta, ha tenido que dejar de hacer otras actividades y se ha tenido que enfocar o centrar más en su enfermedad, más que en vivir su vida con sus seres queridos o su red de apoyo. Además, refiere que siente una incertidumbre sin saber qué va a pasar, pues el manejo que se le da hasta el momento ella considera que no es el adecuado, porque recordemos que la paciente no solamente tiene un desorden tiroideo, sino que también presenta una hipertensión asociada al mismo y trastornos de la salud mental como ansiedad y depresión. Y como vuelvo y digo, le dieron monoterapia con quetiapina, que más pareciera que le estuvieran tratando la ansiedad con el propanolol y la quetiapina más que la parte depresiva. Y esto es un contexto bastante interesante porque de hecho pues en la discusión vamos a tocar un poquito sobre el tema de lo que tiene que ver esos tres trastornos como una triada que es el hipertiroidismo, la ansiedad y la depresión como tal. Dentro de la discusión, como ya lo habíamos dicho en la introducción y en el resumen, pues el hipertiroidismo es un trastorno endocrino en el cual pues se estimula la biosíntesis de hormonas tiroideas, tirosina, tirotironina en exceso. ¿Por qué? Si es primario es por superestimulación de la glándula, por hipertrofia de la misma, lo que lleva pues, a una descarga simpática y por ende pues la cascada de todos los síntomas que presentaba nuestra paciente. ¿Sí? En los últimos estudios pues encontramos dos, específicamente uno del 2015 y uno del 2021. En el del 2015, en el que Daniel de la Sierra habla sobre la respuesta autoinmune, los mecanismos de la respuesta autoinmune en la enfermedad crónica por tiroiditis asociada a autoanticuerpos, ¿sí? Él dice que la principal causa, como ya lo hemos dicho, es la enfermedad de Graves-Basedow, que la prevalencia se encuentra entre un 0.5 y un 2% de la población, y asegura que el bocio solamente es palpable en los pacientes menores de 60 años. Nuestra paciente está en la quinta década de la vida. Y otro artículo muy importante que es de este año, que es muy reciente de hecho, es un reporte de caso de una paciente con enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí? Y tratan sobre la depresión psicótica y síndrome de Cotard, ¿sí? En esta, Victoria y Luis aseguran que la presentación de trastornos afectivos y psicosis en el contexto del hipertiroidismo es muy raro, ¿sí? Posteriormente encontramos un estudio realizado en el 2021, ¿sí? En el cual nos dicen otro contexto totalmente diferente, y es que durante un estudio que se realizó en pacientes con diagnóstico de hipertiroidismo asociado a enfermedad de Graves-Basedow, se encontró que había una mayor prevalencia de pacientes con cuadros de ansiedad y de depresión, ¿sí? Que terminaban siendo acompañantes de la enfermedad de base como un inicio, y no como lo aseguraba en el artículo de Victoria y Luis, en donde decía que los trastornos afectivos solían ser de presentación muy rara en los pacientes que presentaban hipertiroidismo. Además, como sabemos que el hipertiroidismo es un estado de hipercatabolismo, de estar alerta, hipervigilante, lo que se espera es que la depresión se presente en un paciente con hipotiroidismo, más no en un paciente hipertiroideo. Lo que no se sabe es si esta precede o antecede el hipertiroidismo
o es ocasionada por la presentación, por el desarrollo del proceso de enfermedad de la paciente, por el proceso de duelo, la aceptación del diagnóstico del mismo, es decir, se desencadena posterior al diagnóstico del mismo. ¿Sí? Como lo mencionamos en el artículo, siempre hay que descartar causas orgánicas ante una afectación mental, una enfermedad mental, ¿sí? Porque no sabemos si es que es de base que la paciente efectivamente tenía antecedentes de depresión mayor o factores de riesgo para el mismo, o fue el diagnóstico del hipertiroidismo y el desbalance de hormona tiroidea en el cuerpo que produjo y desencadenó la manifestación a largo plazo del cuadro de trastorno de ansiedad generalizada y de depresión de la mano. Nos llamó demasiado la atención y es porque como nuestro enfoque en la universidad es eh, biopsicocultural, no debemos olvidar que hay que tratar todo del paciente y no solamente la supresión hormonal, eh, el beta bloqueador para las palpitaciones, sino también la parte de la salud mental, que creo yo que es la parte más fundamental. ¿Por qué? Por la adherencia al tratamiento. Una paciente que no tiene, pues depresiva, uno depresivo no quiere nada y pues no va a querer tomarse la medicación que tiene, o de hecho se puede abandonar a su diagnóstico de su enfermedad, lo cual puede terminar en un pronóstico eh, deleterio y no adecuado. Entonces, creemos que durante el proceso, desde el 2013, que comenzó los síntomas, hasta el presente año, pues hubieron como falencias y retrasos en cuanto a las ayudas diagnósticas, en cuanto al manejo de, de las enfermedades concomitantes, como la hipertensión, como la alteración en el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión. Y como podemos ver en los artículos publicados de hace poco, en el de 2018, el doctor Gromer, donde él nos asegura que la prevalencia de esos dos trastornos es del más del 30% en todos los pacientes analizados con hipertiroidismo. Entonces, es algo que no es despreciable y que se tiene que tener en consideración al momento de hacer el abordaje de un paciente con hipertiroidismo. Para terminar, tenemos, como ya lo había dicho reiteradamente, normalmente se atienden los síntomas de descarga simpática por el exceso de hormona tiroidea. Se le olvida la incidencia o el nexo entre depresión y ansiedad con trastorno hipertiroideo, ¿sí? Y debemos de recordar que lo que es la ansiedad y la depresión son trastornos que se presentan con una alta incapacidad para quien lo padece. Para finalizar, durante el desarrollo pues, de nuestra revisión de caso, pues ninguno de los autores manifestó algún conflicto de interés. Agradecimientos, gracias al doctor Jorge Luis Duque Valencia por ser el tutor en nuestro proceso de formación. A continuación se encuentra la bibliografía que utilizamos en el proceso y al final los anexos que se encuentran en la línea de tiempo, que es lo que la compañera Keila mencionó, sobre todo el seguimiento de paraclínicos y ayudas diagnósticas que se le realizó a la paciente durante el 2013, cuando inició los síntomas del mismo, hasta el 2021, que es el año en el cual estamos en curso. Muchas gracias.